conocido también Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional y varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos puedan ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. ¿Dónde está el triángulo? El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. Explicación dada hasta la actualidad. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave y aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz en la superficie y el fondo del mar, pues, según se comprendió a la luz de los resultados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería la responsable. Se hunde en 1967 a una milla de Miami. 19 minutos antes de hundirse realizó una llamada a la Guardia Costera. Desapariciones en los que la explicación científica no basta. Hay casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas pero sin la tripulación, incluso en uno de esos casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido. Y entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haberlo sido, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, simplemente se habrían hundido. ¿Cómo pudieron ser los piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Cómo podría pensarse no las gigantes o remolinos? En tales casos el barco se hubiera hundido y, en caso de no hundirse, no se habría conservado intacto o casi intacto. ¿Cómo podrían haber sido los causantes minas sin desactivar u otros explosivos? En este caso los barcos habrían volado en pedazos. Rayos mortales de los cristales de fuego de la Atlántida. Abducciones extraterrestres. Ambas teorías carecen de base científica y pertenecerían más al folclore y teorías conspiranoicas, aunque si bien es cierto en determinados casos sería la única explicación. El caso: un año y pico después de la desaparición del Atlanta, el 20 de agosto de 1881, los marineros del buque Ellen Austin vieron que, a lo lejos, una goleta iba aparentemente a la deriva. El capitán ordenó un abordaje y descubrieron que la tripulación había desaparecido misteriosamente, pues el barco estaba intacto e incluso se conservaba completa y en buen estado una gran carga de madera en la bodega. La teoría de los cristales de fuego de la Atlántida afirman que la mitológica ciudad perdida se encuentra bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas.
¿Acaso fueron víctimas de un abordaje? No, ya que no habían rastros de violencia y así, el capitán mandó a que una parte de la tripulación se fuera en la goleta y que la goleta navegue junto con el Ellen Austin y tiempo después la goleta se perdió de vista y, cuando fueron a buscarla y a abordarla, la aparecido y el barco seguía intacto, aunque la bitácora había desaparecido y... Preocupado, el capitán volvió a ordenar que se abordara la goleta pero esta vez bajo la consigna de que la goleta no debía apartarse en lo absoluto del Ellen Austin. No obstante sucedió que tiempo después, mientras navegaban juntos ambos barcos, cayó una llovizna, se formó un banco de niebla y la goleta desapareció en la niebla junto a los hombres que el capitán mandó. Nunca más hallaron a la goleta o a sus ocupantes. Conclusiones finales. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones. Lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano, gas de metano, que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar, quizá los menos escépticos puedan tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Algunas de las teorías que podrían explicar el misterio del Triángulo de las Bermudas rozan la ciencia ficción y aunque explican casi en su totalidad los casos de desapariciones pertenecen más al campo de las leyendas que a la investigación. Hay quienes dicen que en el triángulo podría haber un agujero de gusano, una singularidad en el tejido espacio-temporal en virtud de la cual los barcos y aviones desaparecidos podrían haber sido transportados a otro universo. Se ha sugerido que el triángulo podría estar funcionando como una estación de extraterrestres en la cual gente, barcos y aviones desaparecidos serían secuestrados con el fin de ser estudiados o quizá al menos en ciertos casos con el fin de ser salvados de un holocausto.